¿Me escucha, doctor? Sí, ¿qué tal, doctora? Qué gusto. Un gusto, ¿Cómo doctor. ¿Qué está? tal? Muy bien, gracias. Agradecido, doctor, por haber aceptado la invitación para dar la ponencia de fibrinolisis e infarto cerebral agudo. Presento al doctor Jesús Daniel López Tapia. Él es especialista en medicina de urgencias, tiene una maestría en ciencias médicas, una maestría en ciencia de la educación. Actualmente es presidente de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencia y director de la Escuela de Medicina en la Universidad de Monterrey. También él es el autor del libro de urgencias, conceptos esenciales. Y hoy tenemos el honor de tenerlo con nosotros. Le doy las gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, doctora. De verdad, muchas gracias. Me siento muy honrado que me den la oportunidad de platicar algo, de compartir algo de lo que vivimos todos los días, sobre todo en la medicina de urgencias, que a todos nos apasiona, y platicar un poquito de fibrinolisis en infarto cerebral. Bueno, la fibrinolisis en infarto cerebral. Vamos a empezar con un poco de estadística. No es nada nuevo, seguramente todos ustedes conocen que el infarto cerebral o el EBC o el ictus, apoplejía, como quieran llamarle, pero en el evento agudo lo que compete a nosotros como medicina de urgencias es ataque al evento vascular cerebral. Eso habla del evento agudo y dicen que es la pandemia creciente, porque en algunos lugares es el tercer o quinto lugar en muertes, pero seguramente se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque el factor principal es la hipertensión arterial sistémica, pero un factor no modificable es la edad. Y nuestra población en Latinoamérica se está invirtiendo. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Quiere decir que cada vez habemos más gente de mayor edad y va a llegar un momento que la gente de la tercera edad sea mayor que los adultos de mediana edad o que los niños. Y eso, por ende, va a incrementar esta patología. Es decir, factor no modificable, edad. Factor no modificable, hipertensión arterial sistémica. Esta patología la vamos a encontrar en los servicios de urgencias todo el tiempo y cada vez más. ¿Por qué introduzco con esto la plática? Porque es urgente, emergente, que sepamos tratar esta patología como debe ser. No todos los pacientes van a entrar en periodo de ventana de fibrinolisis. Aún en los países con toda la tecnología, menos del 10% pueden fibrinolizarse, menos del 10%. En nuestros países que tenemos menos recursos es menos del 5%. Pero eso no quiere decir que no tengan oportunidad de un mejor pronóstico. Si en urgencias, si en la sala de urgencias hacemos un buen tratamiento, les va a ir muy bien a estos pacientes, y de eso se trata esta plática. Y estos son estadísticas. El 80% de los eventos vasculares cerebrales son isquémicos, el 20% son hemorrágicos. Cuando a ustedes les llega un paciente con una hemiparesia, una monoparesia, una parálisis facial central, porque eso es importante, diferenciar central de periférica. Cuando a ustedes les llega a eso, el 20% puede ser hemorrágico y el 80% isquémico, y el tratamiento es totalmente diferente, pero lo importante es saber que el 80% son isquémicos, que es donde podemos actuar en urgencias para mejorarles el pronóstico. Un recordatorio fisiopatológico. Cuando existe el evento isquémico, es una obstrucción de una arteria a cualquier nivel cerebral, y esa obstrucción lo que provoca es cese del flujo en la arteria. Cuando hay cese del flujo, la neurona, si ustedes recuerdan, hay células que almacenan energía, pero la neurona no almacena energía. Por eso, cuando cesa el flujo, de inmediato son los síntomas. Deja de funcionar la neurona y de repente están los síntomas. Pero ¿qué está pasando a nivel fisiopatológico? Cesa el flujo, como no hay flujo, no hay oxígeno, no hay nutrientes, y la neurona lo primero que hace es deja de funcionar lo que más necesita energía, que son las bombas electrolíticas. Cuando las bombas electrolíticas dejan de funcionar, se acumula principalmente sodio y calcio. Cuando se acumula sodio a nivel intracelular, aumenta la osmolaridad, y eso es lo que provoca el edema cerebral. Y el calcio lo que provoca es activar las enzimas, lipasas y proteasas principalmente. ¿De qué está hecha la membrana celular? De lípidos. ¿De qué está hecho el núcleo celular? De proteínas. Y entonces, si se elevan las lipasas y las proteasas,
¿qué sucede? Se destruye la membrana, se destruye el núcleo y hay muerte celular. Pero esto es progresivo, va progresivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de reperfundir este vaso lo más pronto posible para que se deje de acumular esos electrolitos y disminuir la elipsis celular. Esa es la clave fisiopatológica de la fibrinolisis. Por eso decimos que esto es una carrera contra el tiempo. ¿Cómo voy a diagnosticar? Esto hay que decírselo a nuestros paramédicos y a no son del área de la salud. La clave del tratamiento en el evento vascular cerebral, del infarto cerebral, es el tiempo. Esa es la clave. Y entonces todo el mundo tiene que detectarla. Si todos supieran esta escala, sería mucho mejor para esos pacientes. La escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati dice, valora 3 cosas: cara, habla y extremidad. Me siento mal. Dile que gesticule, que sonría, que entristezca, lo que tú gustes, pero dile que haga algo. Si tú notas asimetría en una de las dos hemicaras, ese es un punto positivo. Y un punto positivo agudo te da un 72% de posibilidad de estar ante un evento vascular cerebral. Disártea. Dile que diga una frase o su nombre completo. Si empieza a arrastrar las palabras, que te diga su nombre, eso es una disártea. Y ya tienes otro punto positivo. Y las extremidades, pídele que extienda sus extremidades superiores al frente, pero con los ojos cerrados. Si lo hace con los ojos abiertos, va a tratar de compensar. Si una de las extremidades desciende, ese es otro punto positivo. Si es agudo, si tiene factores de riesgo y la escala de Cincinnati tiene 3 puntos, estás más arriba del 98% de posibilidad de encontrarte en un evento vascular cerebral o un infarto cerebral agudo. Esa es la clave, la detección. Ya que esté en el hospital, vamos a la escala de Nietzsche. Esta escala tiene 42 puntos. No es necesario que te la aprendas de memoria. Digo, no conozco a alguien que se la sepa de memoria. Pero la puedes traer en el teléfono, en la bata o pegarla en tu sala de shock. Pero esta escala ya me da un nivel más objetivo de evaluación de los pacientes con infarto cerebral. Esta escala, ¿para qué me sirve? Si yo digo, me llegó un evento vascular cerebral con un índice de 15 y mi colega dice de 16, ambos sabemos del daño que tiene el paciente. Pero no solamente es un dato, me sirve para otras cosas, para ver si es candidato a fibrinolisis o para ver si está evolucionando o si está involucionando o saber si es un paciente que está en un periodo que no se puede fibrinolizar. El principal paraclínico, antes de la biometría, de la glucosa, de los lípidos y todo, si un paciente ustedes están sospechando de un evento vascular cerebral, un ataque cerebrovascular, de un infarto del cerebro, lo primero que tenemos que pedir es una tomografía. Eso es lo que nos va a dar más datos. Y antes decíamos, mira, ¿cómo ves la tomografía? Y decían, pues aquí le veo, aquí. Pero afortunadamente ahora existen más escalas y una de esas es la de Aspect. La escala de Aspect es una escala que valora la cerebral media, no valora todas las arterias, valora la cerebral media. Afortunadamente más del 80% de los eventos vasculares cerebrales son de la cerebral media. Y para eso es esta escala. ¿Qué voy a hacer? Esta escala valora 10 puntos. El primer corte que ustedes tienen que ver es a nivel de los ganglios basales. Y ustedes pueden ver ahí, es la primera imagen, la que está en medio. Pueden ver el núcleo lenticular, la cápsula interna, la ínsula y después van a ver M1, M2 y M3, que es la periferia. Se van 2 centímetros arriba de ese corte y va a estar M4, M5 y M6. ¿Qué me quiere decir esta escala de Aspect? Si yo veo todo normal, que son 10 puntos, tiene una escala de Aspect de 10, pero cada vez que yo encuentre algo alterado, le voy a ir restando un punto. Por ejemplo, si en M1, que es la imagen del medio, ustedes ven borramiento de las fisuras o pérdida de relación de las sustancias gris y blanca, ahí ya le quitamos un punto y este paciente ya tiene un Aspect de 9, perdón. Si vemos lo mismo en M2, ya le restamos 2 puntos y tiene 8. Pero, ok, no vemos eso, pero vemos el núcleo lenticular borrado, no se percibe bien a comparación del otro núcleo. Ese también es un punto menos.
Y es así es la escala de Asper. Cada punto que ustedes vean diferente o alterado, le van restando. ¿Para qué me sirve la escala de Asper? ¿Para qué me sirve decir tiene 10, tiene 5, tiene... Bueno, la escala de Asper me sirve para decir que si tiene 6 o más, puede ser candidato a fibrinolisis. Si tiene menos de 6, tiene un daño muy severo, más de un tercio de uno de los hemisferios, y eso me contraindica la fibrinolisis. ¿Por qué? Porque con o sin fibrinolisis le va a ir exactamente igual al paciente. Para eso es útil la escala de Asper. Sé que agradezco mucho la invitación. Estamos hablando de Nicaragua y esta parte va más allá en lo legal. En México te tienes que proteger mucho de las decisiones que tienes. Y entonces a veces hay mucho temor, porque a pesar de que escojas al paciente ideal para fibrinolisis, si llega a sangrar, puedes tener alguna situación legal. Pero si tú justificas todas tus decisiones, se quita ese factor legal. ¿A qué voy? Que si ustedes aplican bien la escala de Niche y la escala de Asper y justifican bien su decisión, no tiene por qué haber ninguna situación legal, porque el riesgo siempre existe en cualquier procedimiento médico. Hasta en la aplicación de un analgésico, ahí existe la probabilidad, aunque sea mínima, de algún choque anafiláctico. Digo, es un ejemplo burdo, extremista tal vez, pero es a lo que voy, que ya tenemos más herramientas objetivas para tomar decisiones. Este es un estudio nada más, es un estudio en el que se ha visto que no se requieren de grandes recursos, se requieren más bien de educación, se requiere más de protocolos, se requiere más de trazar el tratamiento de los pacientes, y se reduce mucho el tiempo, se reduce mucho el tiempo de fibrinolisis y se reduce mucho el tiempo también de atención dentro del área de urgencias, del traslado, pero siempre y cuando exista un protocolo, una coordinación entre todas las áreas. Estrategias terapéuticas. A esto iba cuando empecé la plática, les decía, desafortunadamente solo el 5% o menos llegan a fibrinolisis, pero no quiere decir que el otro 95% no podamos hacer algo por ellos. Si ustedes hacen esto por un paciente con infarto cerebral agudo, le van a mejorar mucho el pronóstico, mucho, y es la gran mayoría. Y no son situaciones que necesitan una gran infraestructura, se puede hacer desde el hospital. Vean esto, oxígeno suplementario, no es nada nuevo que si un paciente llega con una saturación adecuada, no requiere oxígeno. Eso no es nuevo, es un concepto de hace más de 10, 15 años. Pero si ustedes le ponen oxígeno a un paciente que no lo requiere, con 15 minutos de hiperoxemia, 15 minutos, es ponérselo y seguir viendo a otro paciente. Con 15 minutos de hiperoxemia, hay una liberación tan importante de radicales libres que el pronóstico es menor o es peor que aquel que no se le puso oxígeno. El mensaje es, no hay que ponerle oxígeno a todos los pacientes. Sí es un infarto cerebral, pero no todos requieren oxígeno. Pero ojo, el 50% de los pacientes con infarto cerebral hacen hipoxemia durante el sueño. Ustedes van a ver un paciente con 98 de saturación, pero el paciente se duerme y baja de 90. Ahí necesita oxígeno. Concepto o recomendación. No oxígeno de rutina, sí oximetría de rutina. La medicina de urgencias es dinámica. No es le pongo oxígeno y veo mañana. No, la medicina de urgencias es medicina dinámica. Le pongo oxígeno, veo lo requiere, no lo requiere, lo requiere, no lo requiere. Así es como le mejoramos el pronóstico a los pacientes. Hipertermia. Solo cuando es un paciente con una enfermedad infecciosa se le pone curva térmica para yo saber como médico si tiene fiebre o no tiene. La curva térmica es crítica en los pacientes con infarto cerebral. ¿Por qué? La tercera parte de los pacientes con infarto cerebral van a hacer hipertermia y no por un proceso infeccioso. Hay una gran liberación de factores proinflamatorios en el infarto cerebral que pueden provocar fiebre,
Y la fiebre acelera la lisis celular. Esa diapositiva que les puse al principio de cómo muere la neurona, la fiebre lo acelera. Tener al paciente eutérmico parece una situación muy sencilla, pero mejor el pronóstico. Hay menos muerte celular. Presión arterial. Y yo creo que aquí me gustaría ocupar el 50% de la plática, pero no lo voy a hacer. Pero desafortunadamente sigue siendo un vicio muy grande. Los pacientes con evento vascular cerebral, con infarto cerebral, van a llegarles hipertensos, pero hipertensos de verdad. Les van a llegar con 220 de sistólica, 100 de diastólica, y lo primero que queremos es bajar la presión. No, vean esto, vean la gráfica. Un paciente hipertenso crónico, tiene su curva de regulación desplazada hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos manejan presiones arteriales altas, que ellos no requieren de una presión muy baja, una PAM, presión arterial media, promedio, para hacer isquemia. Ellos con una PAM pudiera ser normal, pueden hacer isquemia. ¿A qué voy? Principal factor de riesgo para evento vascular cerebral, hipertensión arterial sistémica. Es el principal factor de riesgo. Entonces, todos estos pacientes van a ser hipertensos crónicos. Si nos llega con una hipertensión severa y nosotros nos empeñamos en bajarle la presión, este infarto que iba a ser así de pequeñito, se lo vamos a hacer así de grande en unos minutos. Mensaje: a estos pacientes no se les baja la presión. Así hay que dejarlos. Esa presión tan alta está perfundiendo la zona de penumbra. ¿Qué es la zona de penumbra? Hay una parte infartada, alrededor hay una zona isquémica. Esa zona isquémica se está perfundiendo por esa hipertensión tan severa. No le va a hacer ningún daño al paciente esa hipertensión tan severa. No hay que bajar la presión a los pacientes con evento vascular cerebral en el evento agudo. ¿Cuándo sí la voy a bajar? Seguramente alguno de ustedes va a decir, claro que lo tengo que bajar. Sí, en algunos escenarios. ¿En cuál? Si estoy seguro que lo voy a fibrinolizar, tengo que bajar la sistólica de 185 milímetros de mercurio. Solo ahí. Y la otra es que exista un daño a órgano blanco concomitante. Tiene una presión arterial tan alta que además del evento vascular cerebral me está haciendo un edema agudo pulmonar. Pues ahí tengo que bajar la presión, si no me voy a quedar sin paciente. Pero son los únicos dos escenarios donde tengo que bajar la presión arterial de forma súbita, que quede bien claro, súbita. Sí les tengo que bajar la presión cuando tengan arriba de 220 de sistólica y de 140 de diastólica, aunque no estén en los escenarios que acabo de platicar, se las tengo que bajar 15%, pero en 24 horas. Parece complicado, pero no lo es. El manejo de la presión arterial es clave, es crucial en los pacientes con evento vascular cerebral, y aunque no hayan tenido la oportunidad de una fibrinolisis, les pueden mejorar mucho el pronóstico. Así como en el infarto agudo del miocardio, tienen los pacientes un infarto de la pared anterior, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. ¿Por qué se comporta así? Porque una arteria está más dañada que la otra. No, bueno, hay quien sí se infarta y tiene una muerte súbita, pero hay quien se infarta solamente de la pared anterior porque esa arteria está más dañada. Lo mismo sucede en el cerebro. En el cerebro hay zonas más dañadas que otras. ¿A qué voy con esto? Que antes de pensar en un infarto cerebral hay que descartar los diagnósticos diferenciales. El principal diagnóstico diferencial es la hipoglucemia. Cuando les llegue un paciente con monoparesia, hemiparesia, disartria, vértigo, etcétera, tómenle una glucosa. Si tiene hipoglucemia, hay que pasarle glucosa y se resolvió el problema. ¿Y por qué es el diagnóstico diferencial más importante en el infarto cerebral? Si un paciente les llega con una hemiparesia, no puede mover un brazo y una pierna, y ustedes dicen, no creo que sea hipoglucemia, se bajó la glucosa solo de un lado. No, no es así. Lo que pasa es que si hay una zona donde hay más daño vascular, y las otras zonas más sanas. Y entonces, cuando hay hipoglucemia, la más sensible es esa zona
esa zona que tiene más daño vascular, y por eso puede ser una hemiparesia o puede ser una monoparesia. Entonces, una hipoglucemia sí puede focalizar. Por eso es bien importante, siempre que le sigue un paciente con un probable infarto cerebral, hay que checar glucosa. Tiene hipoglucemia, hay que pasar la glucosa y se resolvió. No era un infarto cerebral. Pero lo mismo pasa con arritmias y con volumen. Si tiene bradicardia de 30 o una taquicardia supraventricular de 180, tiene baja perfusión. Primero hay que resolver la bradicardia o la taquicardia y que mejoremos la perfusión y probablemente ahí se recupera. Así es de importante saber los diferenciales del evento vascular cerebral. Y bueno, esto no está descrito, no es ningún artículo, no está publicado, es una situación de un servidor. Yo siempre que veo un paciente con infarto cerebral, se lo digo a mis pacientes, recuerda patos, mnemotecnia, checa presión, checa azúcar, glucosa, checa temperatura, checa oxígeno y checa soluciones. Yo creo que nos puede servir a todos esta mnemotecnia, pueden usar la que gusten, pero es para recordar qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. La anticoagulación no está indicada, no es como en el infarto del miocardio. Si ustedes le ponen heparina, la que sea, a un infarto cerebral agudo, no le van a mejorar el pronóstico y sí lo pueden convertir en hemorragia. La probabilidad no es muy alta, pero lo pueden hacer. Pero no mejora el pronóstico. La anticoagulación no se da en el evento agudo. Los antiagregantes plaquetarios no son terapéuticos, son profilácticos. Estos pacientes en las siguientes 48 horas tienen un riesgo muy alto de volver a infartarse. Y con los antiagregantes lo que hacemos es disminuir ese riesgo. Y entonces tener bien claro el concepto de los fármacos que le estamos poniendo. Todo esto no es terapéutico, es profiláctico. Las estatinas, o sea, no es por su efecto hipolipemiante. Las estatinas lo que han mostrado es que disminuyen la acción de la interleucina 6. Y entonces a nivel endotelial hay una inflamación. Si ustedes inhiben la interleucina 6, disminuyen esa inflamación y esa placa está más fija. Es la famosa estabilización de placa. Lo único que están haciendo es disminuir los factores inflamatorios a nivel endotelial para que esa placa no se desprenda. Pero todo es probabilidad, nada más están disminuyendo el riesgo. Esta imagen, veanla, es muy importante porque todos pensamos que tenemos que anticoagular a un paciente con evento vascular cerebral agudo y ninguno se anticoagula, No está indicado anticoagular. Se anticoagulan hasta los 3 días, siempre y cuando el NIS sea menor de 8 y el infarto haya sido por FA, por embolismo. Esa es la única indicación de anticoagulación, no otra. No es infarto del miocardio, es infarto del cerebro. Cuando se anticoagula de forma aguda, entre comillas, esto es hasta las 24 horas, cuando solo fue un isquémico transitorio provocado por embolismo, por fibrilación auricular. Esto es clave, Esto es clave para saber manejar a los pacientes. Hasta ahora, el único tratamiento es la fibrinolisis y la trombectomía. Pero nos vamos a enfocar solamente en el área de urgencias. El único tratamiento aceptado hasta hoy es la reperfusión sistémica. En urgencias me estoy enfocando, Lo que tenemos que hacer es reperfundir, es liberar ese vaso y vamos a destruir ese trombo. ¿Con qué? Con un fibrinolítico. Activador del plasminógeno es lo que tenemos que poner. Lactilice. Si ustedes lo conocen, son dos frasquitos de 50 miligramos. ¿Cuánto vamos a poner? 0.9 miligramos por kilo. Sin pasar de 90 miligramos. 90 miligramos es la dosis tope. Vamos a pasar el 10% en bolo y el resto para 1 hora. Ese es el esquema. Streptokinasa, no es como el infarto del miocardio. Y perdón que siga comparando el infarto del miocardio, pero muchos de los errores que se cometen en la fibrinolisis del cerebro es querer pensar que es igual a la fibrinolisis del corazón y no es igual. Por ejemplo, en el corazón te dicen la streptokinasa se puede usar si es lo que tienes. En el cerebro no. Si es lo único que tienes, no lo puedes usar. Porque no solamente no está indicada, está contraindicada. Genera más sangrado que ayuda o que mejora el pronóstico. Les digo, el único aceptado es el activador platinógeno o actilice.
Y el otro es el tenecteplase, o TNK, o metalice. Ese, en muchas guías lo van a encontrar, bueno, en muchas guías no, en la europea y en la americana ya, pero lo van a encontrar como alternativa. Es decir, si no tienes activador plasminógeno, utiliza tenecteplasa, solo si no lo tienes. Y entonces ya empieza la recomendación. Que una opinión personal, seguramente en un futuro va a ser el recomendado porque es más fibrino específico. ¿Y qué otra ventaja tiene? Además de lo que les platiqué, es que el TNK tiene la gran ventaja de que ustedes lo administran en bolo. No tienen que tener una infusión de 1 hora. En bolo lo administran y se acabó la fibrinolisis. Pero bueno, aquí les dejo lo que son los esquemas de reperfusión. ¿A quién voy a reperfundir? Que tenga un diagnóstico claro, que tenga una aspecto de 10 o 7 o 10, que tenga más de 18 años, menos de 4.5 horas. Y aquí a lo mejor alguno de ustedes va a decir, ¿por qué 4.5 horas si la FDA dice 3? Si la FDA dice 3, pero hay un estudio que se llama el ECAS 3 que prolongó 4.5 horas con algunos criterios de exclusión. Pero sí, la ventana puede ser hasta 4.5 horas. Hay que pedir autorización de los familiares, como siempre, y capacidad de resolver complicaciones. Los criterios de exclusión son más sencillos, son más obvios. Si voy a administrar un fibrinolítico, obviamente tengo que estar seguro de que no tenga alteraciones en la coagulación, que no tenga alteraciones en las plaquetas, que no tenga alguna intervención previa, quirúrgica, una punción importante, o que tenga alguna hemorragia, ya sea tubo digestivo, ya sea urinario. Es decir, yo creo que los criterios de exclusión son más lógicos, pero hay que tenerlos en cuenta. Y esto no es otra cosa más que un estudio donde dice que entre más rápido fibrinolicemos, mejor le va a ir a los pacientes. Hay que estar bien conscientes. Ustedes pueden escoger al paciente ideal con un aspecto de 10, de 10, y todo ideal. Pero aún así, los pacientes ideales pueden sangrar. Y esto va de un 4 a un 6%. ¿A qué va este mensaje? A que hay que decirle al paciente y al familiar, usted tiene oportunidad de este tratamiento de reperfusión, pero existe un riesgo. Y esta gráfica nos dice porcentaje que hay de mejoría, de pacientes que no pueden mejorar y los que pueden empeorar. Otra escala importante es la de Dragon y la de Rankin, que nos ayudan a pronosticar qué también le puede ir a nuestro paciente. Como en todo en medicina, nada es exacto, son probabilidades. Por esto es importante saber cómo le puede ir a mi paciente según los factores que tiene. ¿Cuál es el entorno? Tenemos un país con una pirámide poblacional invertida, en la que antes había muchos niños, después muchos adultos jóvenes, y en el 2050 vamos a ser más los adultos mayores. Factor de riesgo no modificable para evento vascular cerebral, edad. Por lo tanto, el evento vascular cerebral se va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que saber todos manejar muy bien el evento vascular cerebral. Somos una de las poblaciones con más sobrepeso y obesidad, por ende, más hipertensión, más diabetes, más dislipidemia, y eso va a aumentar más el evento vascular cerebral. Factor más, nuestro entorno cultural. Somos bien creativos en Latinoamérica para generar comida alta en calorías, y esto no nos va a permitir bajar esos grados de obesidad. Y no lo estoy haciendo o comentando en un afán negativo, sino un afán realista. Entonces, nosotros como médicos, en el área de urgencias, que nos toca la etapa aguda, estar preparados, saber que esto sigue aumentando, que va a seguir aumentando, pero lo que nos corresponde a nosotros en el área de urgencias, lo vamos a hacer. Vamos a tratar lo mejor posible a estos pacientes que están en una etapa aguda. No llegan en tiempo, esa es otra. Nuestro periodo de ventana para fibrinolizarlo son 4.5 horas, y más del 90% después de las 4.5 horas llegan a las 12, a las 24, etc. Los estigmas educativos que nos ponen un video de ACLS, donde la ambulancia tiene CAC, donde va solo el familiar con
el paciente, donde el área de urgencia está vacía, donde ya le esperan a la paciente para que pase inmediatamente cuando esta no es la realidad. Pero esto lo pongo no negativamente. Cuando tenemos un área de urgencias así, si ustedes tienen un área de urgencias así y les llega un paciente politraumatizado, hacen espacio y lo atienden. Les llega un paciente en estatus epiléptico, hacen espacio y lo atienden. Les llega un paciente en choque cardiogénico, hacen espacio y lo atienden. Lo mismo hay que hacer con el paciente con EBC, con infarto cerebral. ¿Cuál es la diferencia? Que no es tan aparatoso como los ejemplos que les acabo de dar. El paciente con infarto cerebral, si llega con la asistente, secretario, recepcionista, como le llamemos en cada país, y le dice, siéntese porque no le duele, se va a sentar. Pero es tan urgente y es tan grave como todos los ejemplos que les acabo de dar. Estos son estudios nada más de cómo se ha demostrado que implementar iniciativas mejora el pronóstico, más que aumentar los recursos. Con COVID, ¿qué ha pasado? El COVID, ustedes hace un año, ustedes recuerdan, hace un año no, hace 2 ya. Si ustedes recuerdan, estaban vacíos los servicios de urgencia. La gente tenía miedo de ir a los hospitales. Vean, a comparación de lo que era lo habitual. Y después, ¿qué pasó? Cuando empezó la pandemia, de hecho, las definiciones operacionales decían, COVID es un cuadro respiratorio, es un cuadro que es resfriado, cefalea y todo. Conforme ha avanzado la pandemia, nos hemos dado cuenta que no solamente es respiratorio, que ha dado signos y síntomas en diferentes órganos. Y EBC no es la excepción, ¿eh? En EBC hay pacientes con COVID que no abren con síntomas respiratorios, abren con un evento vascular cerebral. ¿Qué ha pasado con el EBC? Que se disminuyó las hospitalizaciones por EBC en todos los países, en todos los hospitales, pero se incrementó la gravedad de ellos. Es decir, los que tienen un EBC leve, por llamarlo así, no acudían al hospital. ¿Quién acudía? Los que tenían un EBC grave. ¿A qué voy? Es un estudio que se hizo donde vieron que la primera manifestación del COVID era un EBC, no cuadro respiratorio. Si ustedes tienen un paciente menor de 50 años, en época de pandemia, si ustedes tienen un paciente menor de 50 años, sin factores de riesgo para evento vascular cerebral, no tiene fibrilación auricular, no tiene dislipidemia, no tiene nada, pero llega con un evento vascular cerebral, sospechen altamente en COVID-19. Los pacientes que han abierto con EBC en COVID-19, en EBC, es por esta causa. Entonces, siempre, yo siempre digo, ¿por qué siguen dividiendo en los hospitales respiratorio y no respiratorio? Cuando sabemos actualmente que el COVID da cualquier síntoma. Entonces, si estás en respiratorio, cúbrete bien. Si no estás en respiratorio, no te cubras bien. Y de repente te das cuenta que el que estaba en cuadro no respiratorio tenía COVID. Ya esa parte, como profesional de la salud, tendríamos que saberla y tratarla como tal. ¿Cómo cambió el manejo del EBC? Aquí solamente quiero decirles algo. Cuando hay falla hepática, tiene un paciente con infarto cerebral y después su primera manifestación por COVID-19. Pero normalmente esos pacientes que tienen un daño tan severo como un infarto cerebral tienen daño a otros órganos. Y uno de esos órganos es el hígado. Y si tiene falla hepática, va a tener alteraciones en la coagulación y alteraciones en las plaquetas. Por lo tanto, no va a ser candidato a fibrinolisis. Por eso, ahora, en época de pandemia, es bien importante estar seguros antes de fibrinolizar un paciente si tiene tiempos de coagulación y plaquetas adecuadas. En época de pandemia, este es el algoritmo sugerido para los pacientes con EBC. Además de lo que les acabo de decir, de estar seguros que no tiene alteraciones en la coagulación de las plaquetas, es la tomografía. Ustedes saben que ha habido pacientes que salen con PCR negativa de COVID, les toman una tomografía y sale con imágenes sugestivas de COVID en tórax y nos hace el diagnóstico de la tomografía y no la PCR. ¿Cuál es el mensaje en urgencias? Cuando tengan un paciente con evento vascular cerebral y lo manden a tomografía, de ahora en adelante hay que pedir con extensión a tórax.
ya está en el tomógrafo, se va a tardar 30 segundos más en que pase el tórax. Y eso nos va a ayudar y nos va a dar más herramientas diagnósticas. Eso es lo que se sugiere en este algoritmo. Estar seguros de la función hepática y extender la tomografía a tórax. Lo demás es lo mismo, pero solamente lo estoy resumiendo. Y esto es un resumen. Ahora, SARS-CoV-2, hubo un SARS-CoV. Cuando se le dio seguimiento a este SARS-CoV, ¿qué ha pasado después de 20 años? 68% de los pacientes tienen alteración en el metabolismo de lípidos. 40% tienen enfermedades cardiovasculares, 60% alteraciones en la glucosa. Perdón, esto a 12 años de seguimiento. ¿A qué voy? Que todavía nos falta mucho por conocer de este virus, pero que sí está muy relacionado al evento vascular cerebral. Y bueno, esa es la última. Muchísimas gracias, doctor Angie. Gracias por la invitación. Espero sea de utilidad. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Ahorita pasamos al tiempo de preguntas y respuestas y les invito a los que tengan dudas para hacerles las preguntas al doctor. Bueno, aquí tenemos una pregunta ya. Dice, buenas noches, gracias por la excelente charla. ¿Cuál serían los síntomas o lo que usted le indicaría que un paciente con síntomas neurológicos agudos, diferenciarlo entre una isquemia cerebral transitoria y un EBC isquémico? Pregunto por lo que el tiempo de ventana para iniciar o no la fibrinolisis. Excelente pregunta. Y esto porque anteriormente el concepto de ataque isquémico transitorio era aquel paciente que revierte a las 24 horas su déficit neurológico. Pero en la época de la fibrinolisis no podemos esperar 24 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les llega el paciente con un NIS de 20. Si a los 15 minutos tiene un NIS de 15, está revirtiendo. No hay que esperar tiene el mismo NIS con el que lo recibieron, es un infarto en evolución. A eso me refería mucho con esta bonita especialidad que es tan dinámica. El doctor José Báez dice, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en su experiencia de la trombolisis IB y cómo las ha manejado? La complicación más frecuente descrita es el sangrado. Afortunadamente, solo un paciente le ha sangrado a un servidor y ha sangrado porque no se manejó bien la presión arterial. Si ustedes hacen todo bien, si lo seleccionan bien al paciente, el riesgo de sangrado es del 6%. Me ha sucedido solamente con un paciente, pero fue porque la presión no se le pudo controlar. ¿Y cómo se hizo con ese paciente? La segunda parte de la pregunta, se trató de controlar, no se pudo, sangró y ese paciente se tuvo que ir a la intervención neuroquirúrgica. Pero si ustedes seleccionan al paciente, es poco probable que tengan alguna complicación. Si un paciente joven llega con un antecedente de COVID y con un EBC, pero tiene tiempos prolongados, ¿iniciarían la fibrinolisis? No, es criterio de exclusión. Recordar que vamos a administrar un fibrinolítico. Si tiene los tiempos de coagulación prolongados y administramos un fibrinolítico, lo que vamos a provocar es un sangrado. Entonces, hay que estar bien pendientes de eso. Es COVID, lo quiero fibrinolizar, pero tengo que ver bien sus tiempos de coagulación, sus plaquetas. Si están disminuidos, no. Son criterios bien claros de exclusión para fibrinolisis. Pero podemos hacer todo lo que les comenté. Oxígeno, temperatura, presión, glucosa, soluciones. Podemos hacer muchas cosas para mejorar el pronóstico. Doctor, hasta ahí tenemos las preguntas. Hasta ahorita no sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacerle al doctor. Pues de mi parte, doctor, le doy muchísimas gracias por su tiempo y excelente ponencia. Realmente sí, ahora con el COVID se ha repuntado esto de EBC y principalmente algo que no mirábamos, que es en pacientes jóvenes. Y pues sí, estuvo muy interesante, muy práctico para nosotros los médicos emergenciólogos y saber pues que estamos contra el tiempo y tenemos que actuar de manera rápida para tener un mejor pronóstico en estos pacientes. Hay otra pregunta, dice, ¿hay algún paciente que se pueda iniciar fibrinolisis después
de las 4 horas y media? Sí, claro que lo hay. Me enfoqué en el área de urgencias, pero hay pacientes de hasta 12 horas. Hay varios estudios que se llaman Wake Up y entre otros, donde no solamente se limitan en la tomografía, hay que hacer una resonancia y hay que aplicar un software donde vemos la perfusión real del área de infarto para administrar el fibrinolítico. Pero si tenemos el recurso, lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos hacer más allá de 4.5 horas. Digo, me enfoqué a lo que vemos todos los días. Pero sí, si tenemos una resonancia, sí lo podemos llegar a hacer. Pero tenemos que ver el mismatch con relación a la perfusión. Sí se puede. Pues hasta el momento, doctor, no tenemos muchas más preguntas. Muchísimas gracias. Y pues espero verlo pronto en el Congreso en Guadalajara y así conocerlo personalmente. Será un gran gusto y de verdad muchísimas gracias por darme la distinción de platicar con sus médicos, probablemente hay gente de otros países. Siempre va a ser un honor poder compartir. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches.